70 toneladas de puro acero, un blindaje impenetrable y un cañón que dispara sin fallar. Los ingenieros alemanes estaban seguros de haber creado el arma absoluta. Pero, ¿por qué este monstruo acabó convirtiéndose en la mayor paradoja de la Segunda Guerra Mundial? Amigos, les presento al Panzerkampfwagen Tiger. Estamos acostumbrados a escuchar mitos sobre el invencible Tigre Real, Tiger II. Pero, ¿y si todo este poder no fuera más que una pantalla para ocultar fallos de cálculo catastróficos? ¿Por qué este supertanque, capaz de decidir por sí solo el destino de las batallas, era más a menudo destruido por sus propias tripulaciones que por el enemigo? ¿Y cómo consiguieron las tropas soviéticas descifrar su secreto en el mismísimo primer enfrentamiento? En este video, miraremos detrás de la cortina de la propaganda militar y analizaremos secretos largamente silenciados. Les recomiendo ver el video hasta el final, donde les contaré por qué este tanque ganaba todas las batallas, pero no pudo ganar la guerra. No nos demoremos, amigos. Comenzamos. En el verano de 1941, las unidades de tanques alemanas se toparon con el T-34 soviético a una escala que nadie esperaba. Esto no fue solo una sorpresa desagradable, fue un argumento técnico para el cual el bando alemán no tenía una respuesta preparada. El problema era muy concreto. Las planchas de blindaje del T-34 estaban inclinadas. El casco presentaba un ángulo de aproximadamente 60 grados respecto a la vertical y la torreta una inclinación similar. A primera vista, puede parecer insignificante. Al fin y al cabo, el grosor físico es el mismo. Pero el blindaje inclinado funciona de otra manera. Un proyectil que impacta en un ángulo agudo, o bien rebota, o bien se ve obligado a atravesar una distancia significativamente mayor que el grosor real de la plancha. Los 45 milímetros de blindaje inclinado del T-34 equivalían en la práctica a unos 75 u 80 milímetros de blindaje vertical. Los cañones antitanque alemanes estándar del modelo de 1941 difícilmente podían hacer frente a esto, y solo a distancias en las que el propio tanque ya representaba una grave amenaza. A esto hay que añadir el cañón F-34 de 76 milímetros, diseñado por Grabin, que penetraba con total seguridad el blindaje de la mayoría de los vehículos alemanes de la época a distancias de hasta 500 metros, y las orugas anchas de 550 milímetros, que permitían al T-34 avanzar por donde los tanques alemanes más estrechos, con orugas de 360 to 380 milímetros, simplemente se hundían en el barro o la nieve. El vehículo pesaba 26 toneladas y aún así ejercía una presión específica sobre el suelo de aproximadamente 0.72 kilogramos por centímetro cuadrado, similar a la de una persona a pie. Esto no era una casualidad, era un diseño minuciosamente planeado. El mando alemán reaccionó acelerando el desarrollo del Tiger I. Oficialmente, el Panzerkampfwagen 6 Ausführung E fue adoptado por las tropas en agosto de 1942. El vehículo pesaba 57 toneladas, portaba un cañón Kampfwagen Kanone 36 de 88 milímetros, con una longitud de 56 calibres, lo que significa que la longitud del cañón era 56 veces el diámetro del proyectil, es decir, unos 4 metros y 93 centímetros, y un blindaje de hasta 100 milímetros de grosor. Contra su cañón, la mayoría de los vehículos soviéticos de la época carecían de una protección eficaz. La tarea de batir al objetivo estaba resuelta. Pero desde el principio, quedó claro que el Tiger I era una respuesta a la pregunta del ayer. Blindaje vertical. Precisamente vertical, sin planchas inclinadas, cuya lección parecía que ya se había aprendido. Los 100 milímetros de blindaje frontal del Tiger I eran exactamente 100 milímetros, sin coeficiente de inclinación. La industria soviética no se quedó de brazos cruzados, y la aparición de un cañón capaz de penetrar este blindaje a distancias normales de combate era cuestión de tiempo, no de principios. Paralelamente, surgieron constantes problemas con la transmisión. La caja de cambios, Maybach Olvar, trabajaba en el Tiger I,
al límite de sus capacidades. Con un peso de combate de 57 toneladas, los mecanismos sufrían cargas para las que habían sido diseñados con un margen de seguridad mínimo. Las averías de la transmisión en condiciones de campaña no eran la excepción, sino la norma. Reparar en el terreno, sin equipo especializado, sin una grúa adecuada, en invierno o durante la temporada de barro, se convertía en una operación de varios días. En mayo de 1942, antes de que el Tiger I se hubiera enfrentado realmente al enemigo en combates a gran escala, se redactó el pliego de condiciones técnicas para un nuevo tanque pesado. Los requisitos eran concretos: blindaje frontal resistente al cañón soviético de 122 mm a distancias típicas de combate, un cañón capaz de destruir cualquier objetivo blindado, conocido o futuro, más allá de la distancia de su fuego de respuesta, y, fundamentalmente, la disposición inclinada de las planchas de blindaje, como en el T-34, pero con un grosor significativamente mayor. Todo esto sonaba razonable. La lógica era impecable. Pero en este pliego de condiciones había una línea de la que más tarde se prefirió no hablar en voz alta. Todo lo mencionado, un cañón potente de ánima larga, un grueso blindaje inclinado, una transmisión fiable con un margen de seguridad normal, se traducía inevitablemente en un vehículo sumamente pesado. Los ingenieros lo comprendieron desde los primeros cálculos. El mando militar también lo entendió. Nadie pidió revisar los requisitos. Como resultado, ya en la fase de especificaciones técnicas, se asumió de facto que el nuevo tanque pesaría al menos 60 toneladas, y muy probablemente bastante más. Esto acarreaba consecuencias muy concretas. La mayoría de los puentes en Europa occidental y central estaban diseñados para cargas de hasta 30 o 40 toneladas. Cruzar cualquier río de importancia se convertía en una operación de ingeniería aparte. Los caminos de tierra simplemente se destruían bajo semejante máquina. Una plataforma de ferrocarril con una capacidad de carga estándar de 60 toneladas estaría al límite de su capacidad, incluso sin munición ni tripulación. Nadie eliminó esa línea. El trabajo comenzó. 2 fabricantes recibieron el encargo y se pusieron manos a la obra con ideas fundamentalmente distintas sobre cómo debía ser el tanque, cuál de los enfoques se impuso y por qué explica en gran medida todo lo que ocurrió después. Para 1942, Ferdinand Porsche era conocido principalmente como diseñador de automóviles. Él había creado el Volkswagen Käfer, el auto del pueblo, con motor refrigerado por aire y montado en la parte trasera. Pero para entonces, Porsche ya llevaba varios años participando activamente en los programas alemanes de vehículos blindados pesados. Abordaba el diseño de un tanque de la misma manera que el de un automóvil, buscando soluciones de ingeniería poco convencionales allí donde la mayoría optaba por el camino probado. Su proyecto se llamaba Versuchskraftfahrzeug 45.02, un prototipo en la categoría de 45 toneladas, versión Porsche. La idea fundamental era una transmisión eléctrica, 2 motores de gasolina refrigerados por aire, Porsche tipo 101/1, cada uno con una potencia de unos 320 caballos de fuerza, hacían girar generadores. Los generadores producían corriente eléctrica. La corriente alimentaba motores eléctricos, y estos a su vez movían las orugas. Sobre el papel, esto resultaba muy atractivo. Un motor eléctrico proporciona el par máximo desde 0 revoluciones, arrancando y acelerando de forma suave, sin tirones. El control de las orugas se volvía sumamente preciso. En teoría, no se necesitaba una compleja caja de cambios mecánica con engranajes y sincronizadores. El problema residía en los detalles. La refrigeración por aire en un vehículo de combate de más de 60 toneladas constituía un riesgo inherente. Este tipo de motor no tolera el polvo ni el funcionamiento a baja velocidad. En condiciones de campaña, cuando un tanque pasa horas detenido o avanza a paso de rueda por un camino destrozado a 5 km por hora, la refrigeración por aire deja de dar abasto. Y había otro problema: el cobre. Los motores eléctricos requieren una cantidad considerable de cobre para sus bobinados. En 1942,
El cobre era precisamente lo que más empezaba a escasear en la industria alemana. La compañía Henschel abordó la tarea de otra manera. Su proyecto, el Versuchskraftfahrzeug 45.03, versión Henschel, se construyó sobre una transmisión mecánica convencional, un único motor, Maybach HL23OP3 o de 700 caballos de fuerza, refrigerado por agua. Una caja de cambios, Maybach Allbar, con 8 marchas hacia adelante y 4 hacia atrás. Estructuralmente, no tenía nada de revolucionario. A cambio, la refrigeración por agua funcionaba de manera estable en una amplia gama de regímenes de trabajo. No se requería cobre en cantidades críticas. El conductor mecánico podía reparar las averías en el terreno sin equipo eléctrico especializado y sin necesidad de tener un ingeniero al lado. Las pruebas comparativas de los prototipos se realizaron en abril de 1943 en un polígono de Prusia Oriental. El vehículo de Porsche demostró precisamente aquello de lo que advertían los escépticos: sobrecalentamiento de los motores, problemas de fiabilidad en la planta motriz e inestabilidad general del sistema bajo carga. El diseño de Henschel se comportó de forma más estable, no de manera perfecta, pero sí predecible. La decisión se tomó a favor de Henschel, oficialmente en el otoño de 1943. Y aquí salió a la luz una circunstancia de la que más tarde se prefirió no acordarse. Ferdinand Porsche estaba tan seguro de la victoria de su proyecto que, incluso antes de que concluyeran las pruebas comparativas, ordenó iniciar la producción de torretas para su máquina. Las torretas fueron diseñadas por la firma Krupp, y para cuando se conoció la elección a favor de Henschel, ya se habían fabricado unas 50 unidades, terminadas, totalmente ensambladas, con sus anillos de rodadura y blindaje instalados. Chatarrearlas no tenía sentido, ni por los costes ni por los materiales escasos utilizados. Por lo tanto, se tomó una decisión pragmática. Los primeros Tiger II de serie recibirían estas torretas. Y así fue. Las primeras 50 unidades se completaron con la torreta de la característica sección frontal curva. Y aquí es donde empieza lo problemático. La parte frontal curva de la torreta creaba lo que se conoce como una trampa de proyectiles. Un proyectil que impactara en la mitad inferior de esta superficie redondeada, bajo cierto ángulo, no salía rebotado hacia un lado. Se desviaba hacia abajo, directamente contra la plancha superior del casco, y la plancha superior del casco presentaba apenas 40 milímetros de blindaje horizontal. Frente a un proyectil que acababa de no penetrar el blindaje frontal de la torreta de 100 milímetros, esto representaba una tarea totalmente diferente y mucho más sencilla para el proyectil. A partir de mediados de 1944, la torreta fue sustituida por un diseño simplificado con una plancha frontal plana y vertical, sin redondeces, sin trampas. Era más sencilla de producir y ofreció una mejor protección balística. Esta torreta se convirtió en el estándar para todos los vehículos posteriores. Pero las primeras 50 tripulaciones tuvieron que combatir con lo que quedaba de la confianza de Porsche en su propia victoria. Las torretas estaban distribuidas y el diseño aprobado. Parecía que el siguiente paso era la producción. Sin embargo, a finales de 1943, la palabra producción adquirió un significado completamente nuevo. La fábrica de Kassel, donde se ensamblaría el Tiger II, se encontraba bajo la constante atención de la aviación aliada, y esta atención se volvía cada año más intensa. Kassel, 1944, una ciudad industrial en el centro de Alemania, conocida principalmente por las fábricas Henschel und Sohn, una de las mayores empresas de construcción de maquinaria del país. Antes de que comenzara la fase activa de las hostilidades, aquí se fabricaban locomotoras, camiones y maquinaria industrial. Ahora las instalaciones de producción trabajaban en un solo producto. El primer Tiger II de serie salió de la línea de montaje en enero de 1944. Durante ese mes, se fabricaron 5 unidades. 5 en todo un mes de trabajo de una fábrica gigantesca. Esto no fue un fracaso de producción en el sentido habitual de la palabra. Fue una consecuencia directa de la complejidad de la propia máquina.
El Tiger II no era un producto de cadena de montaje, en el sentido en que lo era, por ejemplo, el T-34 soviético. Cada componente requería una alta precisión de fabricación. Las ruedas de rodadura, intercaladas de la suspensión, había 8 filas en cada lado de la máquina, debían ajustarse de forma individual. La torreta Weight, unas 11 toneladas, y su montaje era una operación independiente que requería equipos de elevación específicos. El motor, la transmisión, los sistemas de puntería, todo provenía de diferentes subcontractores que trabajaban en condiciones de crecientes interrupciones en el suministro y la mano de obra. Para el verano de 1944, la producción logró acelerarse. En junio, salieron de la fábrica 32 unidades. En julio, 45. En agosto de 1944, la planta alcanzó su pico máximo de todo el programa, 84 Tiger II, en un solo mes. Y fue precisamente en esta época cuando se intensificaron los bombardeos aliados. Para entonces, Kassel ya había sufrido importantes destrucciones. En octubre de 1943, un potente ataque aéreo de bombarderos británicos causó graves daños a la ciudad, afectando a zonas residenciales e instalaciones industriales. Pero en 1944, el carácter de las incursiones cambió. La aviación estratégica aliada pasó a la destrucción sistemática de la infraestructura, no solo de la fábrica en sí, sino de todo lo que la rodeaba. Centrales eléctricas, nudos ferroviarios, complejos de almacenes, vías de acceso. El principio era sencillo. Aunque el taller siguiera en pie, sin electricidad, las máquinas no funcionan. Sin ferrocarril, la materia prima no llega. Sin vías de acceso, no se pueden sacar los tanques terminados. En septiembre de 1944, la producción cayó a 63 unidades. En octubre, a 26. En noviembre, la fabricación del Tiger II se detuvo por completo. 0 vehículos al mes. No porque se hubiera acabado el acero de blindaje, ni porque los trabajadores hubieran renunciado. Simplemente, en un momento dado, coincidió que no había electricidad, los trenes no funcionaban y faltaban piezas críticas. En diciembre, se logró reanudar una producción parcial, 39 unidades. En enero de 1945, 16. En febrero, 45. En marzo de 1945, el último mes del programa, la fábrica entregó 13 unidades. En total, a lo largo de 15 meses, se construyeron 489 Tiger II de combate. Deténganse en esta cifra. En ese mismo año de 1944, las fábricas soviéticas produjeron más de 14,600 tanques T-34 de todas las modificaciones, lo que equivale a un promedio de unos 1,200 vehículos al mes. Las empresas estadounidenses fabricaron más de 17,500 tanques medios M4 Sherman en el mismo periodo, unos 1,450 al mes. La producción total del Tiger II durante todo el programa representaba aproximadamente un tercio de lo que la industria soviética fabricaba en un solo mes promedio de 1944. Pero el problema no era solo la cantidad. Un Tiger II le costaba al erario alemán unos 800,000 Reichsmarks. Un cañón de asalto Sturmgeschütz III, que en las condiciones reales de combate de 1944 resolvía con solvencia la mayoría de las mismas tareas antitanque, costaba unos 82,000 Reichsmarks. Por el coste de un solo Tiger II, se podían construir aproximadamente 10 cañones de asalto, 10 vehículos, cada uno de los cuales requería 3 veces y media menos acero de blindaje, una fracción del tiempo de fabricación y una logística de mantenimiento mucho más sencilla. Esto no significa que el Tiger II fuera una decisión errónea de antemano. Significa que cualquier solución de ingeniería tiene un precio, y la industria alemana pagó el precio del Tiger II en condiciones en las que todos los recursos ya eran sumamente escasos. 489 vehicles salieron de la fábrica. Cada uno era el resultado del esfuerzo colosal de cientos de personas bajo constantes bombardeos aéreos y una escasez creciente de todo. Ahora, estos vehículos
debían demostrar que semejante precio tenía sentido. Para empezar, simplemente tenían que andar. En esto, como se vio después, también surgieron dudas. Para entender el Tiger II como máquina, no como leyenda ni como símbolo, sino como máquina, hay que empezar por el cañón, porque este determinaba todo lo demás. El cañón Kampfwagenkanone 43 de 88 milímetros y 71 calibres de longitud. El calibre es el diámetro del cañón, 88 milímetros. Una longitud de 71 calibres significa que el cañón era 71 veces más largo que su propio diámetro, unos 6 meters and 25 centimeters de puro metal. Como comparación, el Tiger I llevaba un cañón de 56 calibres de longitud, más de 1 metro más corto. La diferencia saltaba a la vista. La longitud del cañón no es solo una cuestión de tamaño. Cuanto más largo es el tubo, más tiempo aceleran los gases de la pólvora al proyectil. El proyectil perforante Panzergranate 39/43 salía del cañón a una velocidad de unos 1000 meters per second. A una distancia de 1000 meters, perforaba 182 milímetros of blindaje, with an angle of 30 degrees respecto a la vertical. A 2000 metros, unos 153 milímetros. ¿Qué significaba esto en la práctica? La mayoría de los tanques soviéticos y aliados de 1944 tenían un blindaje frontal que no superaba los 100 o 120 milímetros, a una distancia de 1,5 kilómetros. El Tiger II podía abrir fuego dirigido desde una distancia a la que el enemigo físicamente no podía responder de la misma manera. Esta era su principal ventaja en combate, no el blindaje ni el peso, sino la distancia de su superioridad de fuego. Pasemos al blindaje. La plancha frontal del casco presentaba 150 milímetros de grosor a un ángulo de 50 grados respecto a la vertical. La inclinación, como ya analizamos con el T-34, hace que el blindaje sea efectivamente más grueso. Esos 150 milímetros a tal ángulo correspondían, por efecto balístico, a unos 235 o 240 milímetros de blindaje vertical. La plancha frontal de la torreta de producción tenía 180 milímetros de blindaje vertical. Incluso sin inclinación, esta cifra quedaba fuera del alcance de la mayoría de los cañones de la época. Los laterales del casco tenían 80 milímetros de grosor a un ángulo de 25 grados. Los laterales de la torreta también tenían 80 milímetros. Aquí es donde empezaban las limitaciones. El cañón de asalto soviético Mi-SU-122, basado en el chasis del tanque pesado Iosif Stalin, portaba un cañón D-25S de 122 milímetros, que a distancias de hasta 1,500 metros perforaba con total seguridad estos 80 milímetros de blindaje lateral. El tanque pesado Iosif Stalin de la segunda modificación IS-2, con el mismo cañón, hacía lo propio. El Tiger II era prácticamente invulnerable por el frente y perfectamente vulnerable por los lados. Los estrategas soviéticos comprendieron esto muy rápido. Ahora, el motor. Aquí empieza lo verdaderamente interesante. El Tiger II montaba el mismo motor que el tanque Panther, que pesaba unas 45 toneladas, y el mismo que el Tiger I, de 57 toneladas. El Maybach HL23OP3O, de 700 caballos de fuerza, refrigerado por agua. No cambió el diseño ni la potencia. Sin embargo, el peso de la máquina aumentó hasta las 68.5 toneladas. Esto arrojaba una cifra muy concreta. La relación potencia-peso. La potencia dividida por la masa. En el Tiger II, el resultado era de unos 10.2 caballos de fuerza por tonelada. En el T-34-85 soviético, este indicador rondaba los 16.5. En el M4 Sherman estadounidense, los 15.9. La relación potencia-peso determina con qué facilidad acelera un vehículo, maniobra, supera pendientes y evita atascarse en terrenos blandos. En carretera, el Tiger II alcanzaba los 41.5 km por hora.
En campo a través, la velocidad real caía a los 15 o 17 km por hora. La autonomía en carretera era de unos 170 km. En caminos de tierra, unos 120. El tren de rodaje era, probablemente, el elemento más controvertido del vehículo. La suspensión de barras de torsión con ruedas de rodadura intercaladas proporcionaba una suavidad de marcha sorprendente para un vehículo de este peso. Había 9 ruedas, de 800 milímetros de diámetro, a cada lado, dispuestas en 3 filas, interior, media y exterior. Este esquema distribuía uniformemente el enorme peso sobre el terreno. La presión específica sobre el suelo era de unos 1.02 kilogramos por centímetro cuadrado. Para un peso de 68 toneladas, esto constituía un logro de ingeniería. Sin embargo, planteaba un grave problema práctico. Si se rompía una rueda de la fila interior, para sustituirla primero, había que desmontar todas las ruedas de las filas exterior y medias situadas delante de ella. En condiciones de campaña, esta operación requería varias horas. En invierno, la nieve se acumulaba entre las ruedas y se congelaba por la noche. Por la mañana, la máquina de 68 toneladas simplemente no podía moverse hasta que la tripulación liberaba el tren de rodaje a mano, con temperaturas bajo cero y a la intemperie. La transmisión. La caja de cambios, Maybach Allbar, con 8 marchas hacia adelante, era una solución avanzada desde el punto de vista del diseño. Aseguraba maniobras precisas y un comportamiento predecible del vehículo. El problema radicaba en que esta caja de cambios se había diseñado para una carga correspondiente a una masa de combate de unas 50 toneladas. El Tiger II pesaba 68.5 toneladas. Esto es exactamente lo que determinaron los ingenieros soviéticos cuando 3 Tiger II capturados llegaron en agosto de 1944 al polígono de pruebas de Kubinka, en las afueras de Moscú. Las pruebas de marcha demostraron que la transmisión requería su primera reparación de importancia tras unos 150 o 170 kilómetros de recorrido. En condiciones de combate, donde las marchas forzadas se alternaban con maniobras bruscas y avances campo a través, esta vida útil se reducía de forma aún más acusada. El ingeniero soviético, que firmó el informe con los resultados de las pruebas, escribió una frase corta y precisa: «La transmisión está bien diseñada para un tanque de unas 50 toneladas». Esto no era un reproche para los diseñadores alemanes, era una observación técnica. Quienes crearon el Tiger II conocían perfectamente esta limitación, igual que sabían de los problemas con el tren de rodaje, la relación potencia-peso y el consumo de combustible. Construyeron el mejor vehículo posible para las condiciones en las que había sido concebido. La pregunta era otra: ¿fueron las condiciones reales las que se habían previsto? Solo podían responder a esto los hombres que se subieron al tanque y avanzaron. En julio de 1944, las primeras tripulaciones del Tiger II tuvieron esa oportunidad. El 503 Batallón de Tanques Pesados, Schwer Panzer Abteilung 503, recibió sus primeros Tiger II a finales de junio de 1944. El mando alemán confiaba en que estos nuevos blindados pesados ayudaran a estabilizar el frente en Normandía, donde los aliados llevaban ya más de 3 semanas sosteniendo la cabeza de playa y ampliándola metódicamente. Desde los primeros días salió a la luz un detalle muy incómodo. Normandía es bocage. Así se denomina el paisaje característico de esta zona de Francia. Pequeños campos de cultivo separados por densos setos vivos, plantados sobre taludes de tierra, arbustos y raíces, que a lo largo de siglos de agricultura se habían convertido en auténticos muros de hasta 2 metros de altura. Para la infantería representaba cobertura y posiciones defensivas. Para los vehículos ligeros, un serio obstáculo. Para un monstruo de 68 toneladas, era un paisaje que dictaba el camino según limitaciones físicas y no por consideraciones tácticas. El Tiger II no podía moverse por donde quería, avanzaba por donde se lo permitía la carretera, y las carreteras del bocage normando eran estrechas, de arcenes blandos y con puentes construidos para carros de caballos y camiones de preguerra. Cada puente suponía un reto, cada curva requería un cálculo.
Salirse del camino significaba quedarse irremediablemente atascado o destrozar el firme para todos los que venían detrás. Esto era solo la primera complicación. En el verano de 1944, la aviación aliada operaba sobre Normandía con una superioridad aplastante. Los cazabombarderos estadounidenses Republic P-47, Thunderbolt y los Hawker Typhoon británicos, armados con cohetes, patrullaban los caminos de forma continua durante las horas de luz. Cualquier columna de vehículos detectada desde el aire se convertía inmediatamente en un objetivo. La velocidad de reacción de las patrullas aéreas era altísima. Apenas pasaban unos minutos desde el avistamiento hasta la primera pasada de ataque. ¿Qué significaba esto en la práctica? El Tiger II solo podía moverse de noche, o bien con niebla, o bajo una densa capa de nubes. Cualquier desplazamiento diurno conllevaba el riesgo inmediato de sufrir un ataque aéreo. El blindaje del Tiger II estaba pensado para hacer frente a amenazas horizontales, no a cohetes y proyectiles que caían desde el cielo. El blindaje del techo del casco era de 40 milímetros, el de la torreta de 44 milímetros. Ya en las primeras semanas se hizo patente la principal contradicción. Un vehículo con un alcance de fuego de hasta 2 kilómetros y un blindaje frontal prácticamente impenetrable se veía tan limitado en su uso por las condiciones del terreno y la superioridad aérea enemiga que sus grandes ventajas solo se materializaban en momentos contados y cada vez más escasos. En agosto de 1944, el batallón 503 participó en combates defensivos en el sector de Camp Falaise durante la Operación Totalice, una gran ofensiva de los cuerpos canadiense y polaco en dirección al sur. Allí donde el Tiger II disponía de campo abierto, una buena posición y varios cientos de metros de distancia, el cañón funcionaba exactamente como se esperaba. Los tanques aliados que avanzaban eran destruidos a distancias, en las que su propio fuego de respuesta resultaba inútil. Sin embargo, el panorama general de las pérdidas del batallón contaba una historia muy distinta. Gran parte de los Tiger II del batallón 503 durante la campaña de Normandía no se perdieron por impactos directos del enemigo. Los vehículos quedaban fuera de servicio por problemas mecánicos, transmisión, motor, tren de rodaje, y resultaba imposible recuperarlos. Un vehículo de recuperación capaz de remolcar un tanque de 68 toneladas se convertía inmediatamente en un blanco fácil desde el aire. Por lo tanto, las tripulaciones inutilizaban los blindados y los abandonaban en el lugar. En la zona de Vimoutiers, en agosto de 1944, las tropas británicas localizaron uno de estos Tiger II, el vehículo con el numeral táctico 332 del batallón 503. El tanque yacía abandonado en un estado relativamente intacto, sin daños de combate ni rastros de incendio. Simplemente se lo había dejado allí. Los especialistas británicos de inteligencia técnica examinaron la máquina con minuciosidad, componente por componente. En el interior, además de los manuales técnicos reglamentarios, encontraron el diario de a bordo, con las anotaciones de la tripulación. En él constaba una lista de averías, ninguna de carácter catastrófico ni crítico. Eran problemas rutinarios, que en condiciones normales se habrían subsanado en el mantenimiento programado. Un elemento de la transmisión con una fuga de aceite incipiente, una rueda de rodadura que requería sustitución, un sistema de puntería que necesitaba calibración tras el impacto de un proyectil en el mantelete del cañón que, si bien no había perforado el blindaje, había desplazado el mecanismo. La lista era más larga de lo que cabía esperar. Esto no reflejaba una falta de mantenimiento. Era la realidad del uso de una máquina pesada y compleja durante marchas continuas, campo a través, y sin una infraestructura adecuada de reparación. Cada anotación en el diario era una minucia. Juntas, dibujaban el retrato de una máquina explotada al límite. Normandía ofrecía una respuesta muy concreta sobre el Tiger II. En una buena posición, con combustible y campo visual despejado, era un arma temible. En movimiento por caminos estrechos y bajo la amenaza constante desde el aire, era un vehículo con capacidades limitadas y problemas acumulados.
En el este, sin embargo, la situación se presentaba de otra manera. Allí las distancias eran distintas, el terreno era diferente y el enemigo era otro, uno que ya había tenido ocasión de estudiar el Tiger II en su polígono de pruebas y que había extraído conclusiones tácticas muy concretas. Hacia agosto de 1944, las tropas soviéticas habían consolidado una cabeza de puente en la orilla occidental del Vístula, en la zona de Sandomierz, una ciudad del sureste de Polonia. Se trataba de una cabeza de puente de gran valor estratégico. Abría el camino hacia el interior de Polonia y de allí hacia el oeste. El mando alemán lo comprendía perfectamente y lanzó importantes fuerzas para eliminarla, incluido el 501 Batallón de Tanques Pesados, Schwerpanzerabteilung 501, dotado de los recientemente entregados Tiger II. Para las unidades soviéticas que defendían la cabeza de puente, aquel fue el primer choque con la nueva máquina en condiciones reales de combate. El 13 de agosto de 1944, en las inmediaciones de la aldea de Oglendów, a unos 15 kilómetros al norte de Sandomierz, tuvo lugar un enfrentamiento que tendría consecuencias trascendentales. Una columna alemana de Tiger II atacó las posiciones soviéticas. El bando soviético empleó una combinación de fuego de artillería, cañones antitanque y un hábil aprovechamiento de la geografía del terreno. El avance alemán fue frenado, pues varios Tiger II recibieron impactos en el tren de rodaje, orugas y ruedas de rodadura, y se detuvieron. Las tripulaciones abandonaron los blindados antes de tener tiempo de volarlos. Al atardecer de ese mismo día, las tropas soviéticas avanzaron sobre el terreno y descubrieron 3 Tiger II que permanecían prácticamente intactos. Aquel fue un trofeo de inteligencia de un valor extraordinario. No eran cascos calcinados ni máquinas destrozadas. Eran 3 tanques en un estado de funcionamiento aceptable, recién salidos de fábrica, con documentación en su interior y todos sus sistemas técnicos preservados. El mando soviético organizó su evacuación inmediata hacia el este. Los vehículos se trasladaron a Kubinka, el polígono de pruebas del Instituto de Investigación Científica de Equipamiento Blindado, cerca de Moscú. Este era el principal centro soviético para el estudio de los vehículos blindados, propios y capturados. Por allí ya habían pasado para su examen el Panther, el Tiger I y otros modelos apresados. Los especialistas del instituto contaban con una amplia experiencia metodológica en este tipo de trabajos. Las pruebas del Tiger II se llevaron a cabo entre septiembre y octubre de 1944, orientadas en 2 direcciones principales. La primera consistió en ensayos de tiro, un examen sistemático para averiguar qué cañón soviético, desde qué distancia y bajo qué ángulo lograba perforar la coraza del Tiger II. Los resultados sobre el frontal confirmaron las previsiones de los ingenieros. La plancha frontal del casco, de 150 milímetros y con una inclinación de 50 grados, no pudo ser perforada por el cañón de 85 milímetros del T-34-85 desde prácticamente ninguna distancia de combate real. El blindaje frontal de la torreta, de 180 milímetros, resistió los impactos del cañón D-25 de 122 milímetros del tanque pesado Iosif Stalin de la segunda modificación IS-2 en disparos realizados a distancias superiores a los 500 metros. La protección frontal del Tiger II funcionaba exactamente como se había diseñado. El blindaje lateral, en cambio, era otra historia. Tenía 80 milímetros de grosor a 25 grados. El cañón de asalto ISU-122 portaba el cañón D-25S de 122 milímetros y perforaba el lateral del Tiger II con total seguridad a distancias de hasta 1,500 metros. El tanque pesado IS-2, equipado con el mismo cañón, lograba idéntico resultado. Incluso el cañón de 85 milímetros del T-34-85 perforaba la coraza lateral al disparar desde distancias inferiores a los 600 metros. Y aquí los ingenieros soviéticos formularon la pregunta clave de estas pruebas. El blindaje frontal del Tiger II resistía en efecto los impactos de la mayoría de los cañones soviéticos.
prácticamente de todos, a casi cualquier distancia. Esto era un hecho que no tenía sentido discutir. Pero, ¿por qué atacarlo por el frente? Esta pregunta definió toda la táctica soviética posterior para combatir al Tiger II. No buscar el choque directo contra el punto mejor protegido, sino obligar a la máquina a maniobrar, forzar al vehículo a exponer su flanco, emplear la artillería para destruir las orugas. Un Tiger II, inmovilizado, perdía de golpe sus principales ventajas. Dirigir la aviación contra el techo del blindado, de apenas 40 milímetros. Sembrar de minas las rutas que el Tiger II se veía forzado a utilizar debido a su elevado peso y su escasa movilidad en terrenos blandos. La segunda dirección de los ensayos fue la prueba de marcha. Los resultados confirmaron lo que los datos de la transmisión ya sugerían. El tiempo de funcionamiento, antes de la primera reparación de importancia, rondaba los 150 o 170 kilómetros. En condiciones reales de combate, combinando marchas forzadas y maniobras campo a través, este recurso se consumía de forma aún más acelerada. Esto no constituía únicamente un indicador técnico, era una herramienta táctica. Los comandantes soviéticos concluyeron que si obligaban al Tiger II a moverse constantemente, a maniobrar y a consumir horas de funcionamiento de su motor, al cabo de cierta cantidad de kilómetros, el vehículo se detendría por sí solo. No porque fuera alcanzado por el enemigo, sino sencillamente porque acabaría averiado. Las pruebas de Kubinka aportaron al bando soviético un conocimiento sistemático del Tiger II, dónde era invulnerable, dónde flaqueaba y cómo combatirlo sin necesidad de lanzar asaltos frontales. Este conocimiento se integró en los manuales tácticos y pasó a formar parte del adiestramiento de las tripulaciones. Los diseñadores alemanes crearon un vehículo con una protección frontal sobresaliente. Los estrategas soviéticos simplemente dejaron de atacarlo por el frente. Mientras todo esto ocurría en el polígono de pruebas, en las afueras de Moscú, en los estados mayores del mando alemán, se maduraba un plan que debía cambiar el rumbo de la campaña en el frente occidental. La última gran ofensiva de la Wehrmacht. Al Tiger II se le asignaba un papel protagonista, un papel para el cual, como se vio después, el vehículo no estaba mejor preparado que para los anteriores. Diciembre de 1944. Las Ardenas. Al amanecer del 16 de diciembre de 1944, la artillería alemana abrió fuego contra las posiciones estadounidenses en las Ardenas, una región montañosa y boscosa en la confluencia de las fronteras de Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Comenzaba la operación Wacht am Rhein, Guardia en el Rin, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. El plan era sumamente ambicioso: romper el frente estadounidense en las Ardenas, cruzar el río Mosa, alcanzar Amberes, el principal puerto de abastecimiento de los aliados, y dividir a las fuerzas aliadas en dos. Con esto se pretendía obligar a los aliados occidentales a reconsiderar su participación en la campaña y dar margen de maniobra al mando alemán. Este plan contenía un fallo de origen fundamental, bien conocido por todos los oficiales encargados de la planificación operativa. No había combustible suficiente. Hacia diciembre de 1944, los bombarderos aliados llevaban meses destruyendo de forma sistemática las plantas de refinado de petróleo alemanas. La producción de combustible sintético se había reducido a aproximadamente una cuarta parte de los niveles de principios de ese año. Las reservas asignadas para la operación Wacht am Rhein apenas cubrían un tercio del recorrido previsto para la ofensiva. Las otras 2/3 partes debían completarse a expensas de los depósitos de combustible estadounidenses, que las tropas de vanguardia debían capturar en la zona del frente. Esto no representaba una garantía de seguridad, era la única alternativa viable. El Tiger II consumía unos 500 litros de combustible por cada 100 kilómetros en carreteras asfaltadas. En caminos vecinales y campo a través, el consumo ascendía a unos 700 litros por cada 100 kilómetros. Un tanque lleno contenía unos 860 litros. La autonomía en carretera era de unos 170 kilómetros. En las Ardenas,
En diciembre, donde los caminos de montaña estrechos, la nieve y el hielo hacían que cualquier movimiento consumiera mucha energía, el gasto real de combustible superó con creces lo calculado. El Kampfgruppe Peiper, liderado por el Obersturmbannführer, teniente coronel, Joachim Peiper, perteneciente a la primera división Panzer, Leibstandarte, fue designado como la principal punta de lanza de la ofensiva. El grupo integraba a los Tiger II del 501st Batallón de Tanques Pesados. La misión, romper el frente, avanzar hacia el Mosa a la mayor velocidad posible y no detenerse. Durante los 2 primeros días, el avance prosiguió. La defensa estadounidense en aquel sector fue superada y la columna siguió adelante. Entonces las Ardenas mostraron su verdadero rostro. Los caminos de la región se habían trazado para las necesidades de una zona rural de montaña. De un solo carril, con curvas muy cerradas y puentes calculados para maquinaria agrícola, no para monstruos de 68 toneladas. De hecho, el Tiger II no podía cruzar algunos de ellos, lo que obligaba a la columna a buscar rodeos a través de los campos. Un solo vehículo que patinara sobre la calzada helada y cayera a la cuneta bloqueaba el paso a todos los que venían detrás durante horas. Cualquier parada durante el día atraía de inmediato la atención de la aviación enemiga. El combustible se consumía más rápido de lo previsto. Los depósitos con los que se contaba o bien quedaban fuera de su alcance o eran destruidos por las unidades estadounidenses al replegarse. La aviación aliada castigaba de forma sistemática las carreteras a espaldas de la columna, haciendo prácticamente imposible el suministro a lo largo del trayecto ya recorrido. Para el 23 y 24 de diciembre de 1944, el Kampfgruppe Peiper se encontraba bloqueado en las inmediaciones del pueblo belga de La Gleize. Rodeado, con el avance cortado por las tropas estadounidenses, las vías de suministro interrumpidas y el combustible agotado. Peiper estableció contacto por radio y solicitó el envío de carburante. La respuesta no se hizo esperar. Hay combustible disponible. Se encuentra a unos 15 kilómetros de su posición actual. Solo tienen que llegar hasta él. En tanques que no tenían combustible. Durante la noche del 23 al 24 de diciembre, Peiper recibió la autorización para romper el cerco y retirarse. La condición: destruir todo el material pesado antes de replegarse. Cerca de 800 hombres escaparon a pie a través de los bosques, dejando atrás todos los vehículos. Tiger II, transportes blindados y piezas de artillería. Antes de partir, las tripulaciones inutilizaron los motores y los sistemas de puntería para que los trofeos resultaran lo menos útiles posible al enemigo. Uno de aquellos Tiger II se conserva hoy en el centro de La Gleize. Restaurado, con el cañón elevado, sirve de fondo para las fotos de los turistas. Hacia finales de enero de 1945, la ofensiva de las Ardenas había quedado completamente desbaratada. Las unidades alemanas retrocedieron prácticamente a sus posiciones de partida, habiendo perdido en el empeño la mayor parte de sus blindados, que quedaron a los lados de las carreteras belgas, con los tanques vacíos, dinamitados por sus propios tripulantes. La mayoría de los Tiger II que participaron en la campaña se perdieron de esta misma manera, no por impactos enemigos, sino abandonados. Las Ardenas ofrecieron la respuesta definitiva a la cuestión práctica del Tiger II. Ni el tanque más potente puede cambiar el resultado de una operación militar si se carece de combustible, de cobertura aérea y de caminos capaces de soportar su peso para trasladarlo allí donde se lo necesita. Sin embargo, en el frente oriental, el Tiger II se seguía combatiendo. En Hungría se desarrollaba la última campaña de este vehículo, que en cierto sentido resultó la más ilustrativa de todas. En el otoño de 1944, Hungría ocupaba un lugar destacado en los planes operativos alemanes. El país constituía el último aliado de peso del Reich en Europa Central, y su pérdida abría a las tropas soviéticas una vía directa hacia la frontera austriaca. En octubre de 1944, la situación se agravó. Las autoridades húngaras entablaron conversaciones para abandonar la guerra. El mando alemán reaccionó de inmediato. El 15 and 16 de octubre de 1944
se ejecutó en Budapest la operación Panzerfaust. El 503 Batallón de Tanques Pesados entró en la ciudad. Los Tiger II ocuparon posiciones junto a los principales edificios gubernamentales y puntos estratégicos. La operación frustró los intentos húngaros de salir del conflicto y garantizó el control alemán sobre la capital. Desde el punto de vista táctico, aquello fue un éxito rotundo. Las máquinas cumplieron exactamente el cometido para el que se las había enviado. Paralelamente, en octubre de 1944, se desarrollaba la operación de Debrecen, una contraofensiva alemana en el este de Hungría contra las agrupaciones soviéticas mecanizadas. Los Tiger II combatieron aquí en unas condiciones muy cercanas a las previstas en su diseño original: terreno llano y despejado, combate a larga distancia y amplios campos de tiro. Los informes de operaciones alemanes daban cuenta de elevadas bajas soviéticas en material blindado. Las cifras eran considerables, aunque la verificación documental de los datos soviéticos, en contraste con los alemanes, sigue siendo incompleta por ambas partes. Tácticamente, el desempeño resultó convincente. Estratégicamente, las fuerzas soviéticas prosiguieron su avance. Hacia diciembre de 1944, las tropas soviéticas completaron el cerco alrededor de Budapest. Parte de los Tiger II quedó atrapada en su interior. Los intentos de socorro, en enero y febrero de 1945, 3 ofensivas alemanas consecutivas, englobadas bajo el nombre genérico de Operación Konrad, emplearon fuerzas blindadas, incluidos los Tiger II, para romper el cerco y enlazar con la guarnición asediada. Ninguno de estos ataques logró alcanzar su objetivo. El 13th of February of 1945, Budapest cayó en manos de las tropas soviéticas. Para entonces, la forma en que se empleaba el Tiger II había cambiado de manera radical, y no solo en Hungría. En el invierno de 1944 to 1945, en Pomerania, Silesia y Prusia Oriental, los Tiger II ya no participaban en acciones ofensivas. Se mantenían a la defensiva, y la táctica concreta venía dictada por la escasez de recursos más que por la doctrina militar. Apenas había combustible para ocupar una posición y permanecer en ella. Cualquier desplazamiento se realizaba solo en casos excepcionales y para cubrir distancias mínimas. La infraestructura de reparación era prácticamente inexistente. Se comenzó a emplear a los vehículos en posiciones de casco oculto, enterrándolos en el suelo hasta la altura de la torreta o situándolos detrás de parapetos de tierra. Sobre la superficie solo asomaba la torreta con su blindaje frontal de 180 milímetros. El cañón cubría un sector de tiro de hasta 1,5 kilómetros o 2 kilómetros sobre cualquier posible ruta de ataque. Desde el punto de vista de la defensa de una línea concreta, este sistema daba resultado. Desde el punto de vista del desarrollo general de la campaña, no alteraba absolutamente nada. Abril de 1945, Berlín y sus alrededores. Por entonces, en la zona de la ciudad, operaban los últimos Tiger II en estado de combate, repartidos entre varios batallones. Resulta sumamente difícil reconstruir a partir de los documentos su número exacto en este periodo. Gran parte de los informes de operaciones se perdió durante los últimos combates. Las máquinas se empleaban para cubrir a las unidades en retirada, mantener cruces de calles concretos y ofrecer apoyo de fuego a la infantería, que para entonces ya no disponía de ningún armamento pesado. Así, en abril de 1945, varias tripulaciones de Tiger II recibieron órdenes cuyo sentido final era idéntico con independencia de la fórmula empleada. Ocupen posición en la calle indicada, manténganla, sin una ruta de retirada establecida, sin un plan para el suministro de combustible, sin instrucciones, en caso de que el vehículo quedara fuera de servicio, sin límite alguno, ni temporal, ni en cuanto a las condiciones para cesar la resistencia. Sencillamente ocupar la posición y hacer fuego mientras fuera físicamente posible. Aquello no constituía una maniobra táctica. No era una decisión operativa en ningún sentido normal de la palabra. Era el reconocimiento, tácito, pero del todo evidente, de que en abril de 1945
ya no existía maniobra posible. Solo quedaban un vehículo concreto, una calle concreta y una orden sin fecha de caducidad. Las últimas acciones de combate documentadas con participación del Tiger II se sitúan a finales de abril y principios de mayo de 1945 en las zonas de Berlín y Praga. En el momento de la capitulación, solo quedaban contadas unidades en condiciones de combatir. La mayor parte de los casi 490 Tiger II construidos yacían ya allí donde los habían dejado, en carreteras alemanas, polacas, belgas y húngaras, dinamitados por sus propias tripulaciones, abandonados durante la retirada o simplemente detenidos con el tanque vacío a pocos kilómetros de un depósito de combustible que nunca llegó. 489 vehicles, 15 months of production, ni una sola campaña ofensiva completada con éxito. Y ahora la pregunta final, por la cual merece la pena analizar esta historia hasta el extremo. ¿Qué nos enseña este caso sobre cómo funciona y cómo fracasa la perfección en la ingeniería? La historia del Tiger II puede leerse en 3 niveles distintos, y en cada uno de ellos la respuesta es diferente, particular y válida a su manera. El primer nivel es el táctico. En el plano táctico, el Tiger II funcionó en gran medida tal como se había proyectado. Su cañón batía los objetivos a distancias que quedaban fuera del alcance del fuego de respuesta enemigo. Su blindaje frontal resistía los impactos de prácticamente cualquier cañón antitanque del periodo 1944-1945. En un combate defensivo, asentado en una buena posición y con un campo de visión suficiente, un solo vehículo podía bloquear el avance del enemigo por una ruta entera durante horas. Este era el resultado honesto de un trabajo de ingeniería riguroso. El problema no radicaba en que el Tiger II no respondiera a sus tareas tácticas. El problema era que las condiciones óptimas para su funcionamiento, terreno despejado, combustible suficiente, ausencia de amenaza aérea y exclusión de maniobras de flanqueo por parte del enemigo, se volvieron cada vez más raras a medida que empeoraba la situación general de Alemania. El Tiger II precisaba de un entorno muy específico para hacer valer sus ventajas, y ese entorno se desvaneció gradualmente. El segundo nivel es el operativo. El Tiger II se proyectó como una máquina de ofensiva. Su cometido era romper las posiciones fortificadas, abrir paso a las fuerzas mecanizadas por la brecha resultante y explotar el éxito en profundidad. Precisamente para eso, se requería un cañón que destruyera a los blancos más allá del alcance de la respuesta enemiga. Precisamente para eso, se necesitaba un blindaje que permitiera ignorar la mayoría de las amenazas durante el avance. El Tiger II no se empleó en ese papel ni una sola vez en toda su existencia, y no porque el vehículo no fuera adecuado para ello, sino porque, a partir de enero de 1944, cuando los primeros Tiger II de serie salieron de la fábrica, Alemania ya llevaba más de medio año aplicando una estrategia estrictamente defensiva en sus 2 frentes principales. Una máquina concebida para el asalto ofensivo llegó a las unidades en un momento en que ya nadie avanzaba. Las Ardenas fueron un intento de cambiar esto, y ya vimos cómo terminó. El tercer nivel es el estratégico. Aquí las cifras hablan por sí solas, con la frialdad de la aritmética. Un Tiger II costaba unos 800,000 Reichsmarks. Un caza monomotor, Focke-Wulf FW-19, o uno de los mejores aparatos alemanes de la época, costaba entre 150,000 y 175,000 Reichsmarks. Por el coste de un solo Tiger II, se podían fabricar unos 4 o 5 de aquellos aviones. En el contexto de 1944, con la aviación aliada destruyendo sistemáticamente la industria alemana y haciendo sumamente peligroso cualquier movimiento diurno de blindados, esta equivalencia adquiere un valor muy distinto al que presentaba sobre el papel en 1942. Un cañón de asalto Sturmgeschütz 3 costaba unos 82,000 Reichsmarks. Por lo que costaba un Tiger II, se fabricaban aproximadamente 10 de aquellos vehículos. Cada uno consumía mucho menos combustible, resultaba más fiable en el mantenimiento de campaña y podía batir con solvencia
a la mayoría de los blindados enemigos de 1944. No a 2 kilómetros de distancia, pero sí a 500 metros. Y la mayoría de los combates reales se producían precisamente a esas distancias. Nada de esto significa que el Tiger II fuera un error de los diseñadores. Significa que cualquier solución técnica conlleva un coste, y este coste solo se justifica si las condiciones de uso reales coinciden con las hipótesis de diseño. En el caso del Tiger II, no coincidieron. Hoy en día, se conservan unos 8 Tiger II en todo el mundo. Uno de ellos se encuentra en el Museo de Tanques de Bovington, en el Reino Unido. Precisamente el vehículo, con el numeral táctico 332, que la inteligencia técnica británica inspeccionó en Normandía en agosto de 1944 y en cuyo diario halló la lista de reparaciones pendientes. Otro se conserva en el Museo de Tanques de Münster, en Alemania. Hay uno en el Museo de Blindados de Saumur, en Francia. Otro se encuentra en el Museo de Blindados de Kubinka, en Rusia. Uno de los 3 capturados junto a la aldea de Oglenduf, en agosto de 1944, y desmontados pieza por pieza en el polígono de pruebas, en 1990, y uno permanece directamente en la calle de la localidad belga de La Gleize, en el mismo lugar donde el Kampfgruppe Peiper lo dejó abandonado en diciembre de 1944 con el tanque vacío, mientras la tripulación se retiraba a pie. Permanecen inmóviles, sin ir a ninguna parte. Si uno se detiene ante cualquiera de ellos el tiempo suficiente, comprende una verdad muy sencilla. Esta máquina se diseñó con una seriedad absoluta. Los ingenieros que la proyectaron resolvieron problemas reales con soluciones reales. Cada compromiso fue consciente, cada decisión explicable. El Tiger II no constituyó un fracaso de la ingeniería alemana. Fue una respuesta de una precisión extraordinaria a una pregunta que había dejado de tener vigencia antes de que la respuesta pudiera desarrollarse plenamente. Y en esto reside toda la paradoja. No en que la máquina fuera mala, sino en que llegó tarde, o en que el tiempo la adelantó, o en que ambas cosas son ciertas a la vez, y ninguna de ellas hace la historia más sencilla. Por eso el Tiger II sigue hoy en los museos, atrayendo la atención de los visitantes, no como un monumento a la victoria, ni como un monumento a la derrota, sino como un testimonio de lo compleja que puede llegar a ser la distancia que media entre la perfección en la ejecución y la precisión en el concepto original. A veces, esa distancia se mide en apenas unos centímetros en un plano de diseño, otras veces en varios años de historia. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.